fue el peor desastre en la historia de la aviación en el mundo, cuando dos de los aviones comerciales más grandes que existían en esa época colisionaron en el despegue de uno de ellos, dejando 583 personas sin vida. A la hora de hacer este video se cumplen 45 años de esta terrible tragedia y como sabemos hacerlo en este canal y en la nueva sección Caja Negra, vamos a reconstruir minuto a minuto lo que sucedió. Bienvenidos a Caja Negra de Mundo de Aviación. Ocurrió el 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos, en el norte de la isla española de Tenerife, parte de lo que se conoce como las Islas Canarias. Los aviones siniestrados fueron el vuelo 4805, un vuelo charter de la línea aérea KLM de Holanda, que volaba desde Ámsterdam, los Países Bajos, en dirección al aeropuerto de Gran Canaria, y el vuelo 1736, un vuelo regular de Pan Am que volaba desde Estados Unidos hacia el aeropuerto de Gran Canarias también. Un aviso de bombas en el aeropuerto de Gran Canaria provocó que muchos vuelos fueran desviados a Los Rodeos, entre ellos estos dos aviones que más tarde, sin saberlo, sufrirían el peor accidente de la historia. El aeropuerto de Los Rodeos no solía tener mucho tráfico aéreo y recibía solo unos pocos vuelos al día, pero esta amenaza de bomba en la vecina isla de Gran Canaria cambió todo. El aeropuerto rápidamente se congestionó con aviones estacionados que bloqueaban la única calle de rodaje y forzaban a los aviones que salían a rodar por la pista. Niebla espesa se desplazaba por el aeropuerto, de modo que las aeronaves y la torre de control no podían verse entre sí. La colisión ocurrió cuando el avión de KLM inició su carrera de despegue, mientras que el avión de Pan Am, envuelto en la niebla, todavía estaba en la pista y a punto de salir a la calle de rodaje. Al descubrirlo, el avión de KLM intentó elevarse para sobrepasar al avión de Pan Am y casi lo consiguió, pero acabó embistiéndolo. Del choque resultante fallecieron todas las personas a bordo del KLM 4805 y la mayoría de los ocupantes del Pan Am 1736, con solo 61 sobrevivientes en la parte delantera del avión. La investigación posteriormente realizada por las autoridades españolas concluyó que la causa principal del accidente fue la decisión del capitán de KLM de despegar, creyendo erróneamente que se había emitido una autorización de despegue del control de tráfico aéreo. Los investigadores neerlandeses pusieron mayor énfasis en el malentendido mutuo en las comunicaciones de radio entre los equipos de KLM y el ATC, o el control de tráfico aéreo, pero en última instancia la aerolínea KLM admitió que su equipo fue responsable del accidente y esta empresa finalmente acordó compensar económicamente a los familiares de todas las víctimas. Pero vamos a ir hacia atrás a reconstruir minuto a minuto lo que llevó a este desastre aéreo. El día del accidente, mientras los aviones se dirigían a Gran Canaria, una bomba en la terminal de pasajeros del aeropuerto de Gran Canarias explotó a las 13:15 hora local, que serían las 14:15 en Madrid, España. El explosivo fue supuestamente colocado por militantes de un grupo separatista que quería la independencia de las Canarias de España. El vuelo 4805 de KLM, que volaba desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, procedente del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Estados Unidos, recibe la orden de desviarse a la vecina isla de Tenerife, Los Rodeos. Una hora después, como muchos otros aviones, el vuelo 1736 de Pan Am, que venía del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, Países Bajos, recibe el mismo aviso y aterriza en Tenerife, que solo está a 25 minutos de vuelo de Gran Canarias. En aquel entonces, Los Rodeos era aún demasiado pequeño para trabajar una congestión semejante. Sus instalaciones eran muy limitadas, tenía una sola pista de despegue y sus controladores no estaban acostumbrados a tantos aviones, mucho menos Boeing 747, que en la época eran los aviones más grandes que existían, incluso era el doble de grande de los aviones que le seguían. Si bien cuando aterrizaron el día estaba totalmente despejado, a las 16:50 una repentina niebla muy densa se formó sobre la pista y esa parte de la isla. La visibilidad se había reducido a más o menos 300 metros.
A las 16:56, el piloto de vuelo del KLM de apellido Van Zaten recibió permiso para encender sus motores y desplazarse por la pista principal, salir por la tercera salida y alcanzar el final. Pero más tarde, el controlador, para dar más agilidad a la maniobra, optó por corregir y ordenar que continuase por la pista principal sin desviarse, y que al final de ella hiciera un giro de 180 grados y esperara la confirmación de despegue. 3 minutos después, el Pan Am recibió instrucciones para desplazarse por la pista de despegue, abandonarla al llegar a la tercera salida a su izquierda y confirmar su salida una vez completada la maniobra. Pero el Pan Am 1736 se pasó de la tercera salida. Se supone que no la vio debido a la intensa niebla que se estaba intensificando, sumado a la falta de luces de la pista, y continuó hacia la cuarta salida sin que nadie se diera cuenta. Además, su velocidad era anormalmente reducida debido a la niebla. A las 17:05, ya completado el giro de su aeronave, el KLM de Van Zaten dio potencia a los motores, sonido que se registra en la caja negra, y su copiloto le advirtió que aún no estaba la autorización para despegar. Van Zaten, que en los últimos tiempos era instructor y acostumbrado a enseñar a nuevos pilotos a darse sus propias autorizaciones cuando no había torre de control, le pide al copiloto que hable con la torre de los rodeos y en la comunicación se indica que está en la cabecera de la pista 30 esperando para despegar. Los rodeos le da la ruta a seguir, lo que se llama un Air Traffic Control Clearance, y el copiloto lo repite terminando con una frase extraña para el momento: estamos en despegue. Y digo que es raro porque esta última frase no tiene sentido sin la autorización de la torre. Cuando los equipos de investigadores escucharon conjuntamente y por primera vez la grabación de la torre, nadie o casi nadie entendió que con esta transmisión quisiera decir que estaban despegando. En este momento, y mientras su copiloto completaba la colación, que es la repetición de órdenes, Van Zaten, sin un permiso de despegue o takeoff clearance, inició el mismo soltando los frenos, según registra la caja negra. Cuando su copiloto terminó la orden y ya con el avión en marcha, agregó "We're going", o sea, nos vamos en español. El controlador contestó OK, y 1,89 segundos después añadió: espere para despegar, le llamaré. Cuando el KLM soltó los frenos, a las 17:06, el Pan Am todavía estaba buscando la salida a unos 1400 metros de donde estaban ellos. La torre de control pidió entonces al Pan Am 1736 que se comunicase tan pronto como hubiese despejado la pista, y dijo: Papa Alfa 1736, reporte pista libre. Esto se oyó en la cabina del KLM, el otro avión, lo que sabemos por la caja negra. Un segundo después contestan: OK, reportaremos cuando lo dejemos libre. Justo después de esto, el ingeniero de vuelo y el copiloto del KLM mostraron dudas de que la pista estuviera realmente despejada, a lo que el capitán Jacob Van Zaten respondió con un despectivo "oh ya", dando a entender que no cometería el error de despegar si otro avión estaba todavía en la pista, y como los otros tripulantes eran bastante más jóvenes, no se atrevieron a cuestionarlo. Pero esto es justo lo que pasó. 13 segundos más tarde ocurrió el choque. El copiloto de Pan Am miró por la ventanilla y se quedó horrorizado al ver que el jumbo de KLM se dirigía directamente hacia ellos. 8 segundos y medio antes de la colisión, el capitán Victor Grubbs pone los motores al máximo y vira hacia la izquierda para quitarse del medio en un giro muy brusco, pero es demasiado tarde. A las 17:06 con 50 segundos se produjo el impacto. El KLM ya estaba completamente en el aire cuando ocurrió este choque a unos 250 km por hora, pero obviamente no llegó a alcanzar suficiente altitud como para evitar el desastre. Los expertos estiman que unos 25 pies más, unos 7,62 metros más alto, hubiese sido suficiente para pasar por encima. Su parte frontal golpeó la parte superior del otro Boeing, arrancando el techo de la cabina y la cubierta superior de pasajeros, tras lo cual los dos motores golpearon al avión de Pan Am, matando a la mayoría de los pasajeros de la parte trasera instantáneamente. El avión neerlandés continuó en vuelo tras la colisión, estrellándose contra el suelo a unos 150 metros del lugar del choque y deslizándose por la pista unos 300 metros más. Se produjo un violento incendio inmediatamente, ya que estaba completamente cargado de combustible.
Las 248 personas a bordo del KLM, entre pasajeros y tripulantes, murieron en el incendio, así como 335 de las 394 personas a bordo del Pan Am. Hubo una sola pasajera del avión de KLM que se salvó, debido a que cuando los pasajeros bajaron del avión para tomar aire antes de ir a Gran Canaria, se negó a volver a subir ya que ella residía en Tenerife. Momentos después de la colisión, un avión situado en la plataforma de estacionamiento avisó a la torre que había fuego. Las condiciones atmosféricas hicieron imposible que el accidente fuera visto desde la torre de control, desde donde solamente se oyó una explosión seguido de otra, sin quedar clara la situación o las causas. Al despejarse un poco la niebla, pudieron ver por primera vez que había un avión completamente envuelto en llamas. Tras comenzar a extinguir el fuego, la niebla siguió despejándose y pudieron ver otra luz, que pensaron que sería parte del mismo avión. Se dividieron los camiones para apagar incendios y al acercarse a lo que pensaban era un segundo foco del mismo fuego, descubrieron un segundo avión en llamas. Inmediatamente concentraron sus esfuerzos en este segundo avión, ya que en el primero era completamente imposible hacer nada. Según los supervivientes del vuelo de Pan Am, entre ellos el capitán Victor Graves, el impacto no fue terriblemente más violento, lo que hizo creer a algunos pasajeros que se había tratado de una explosión. Unos pocos situados en la parte frontal saltaron a la pista por aberturas en el costado izquierdo mientras se producían diversas explosiones. La evacuación, sin embargo, se produjo con cierta rapidez y los heridos fueron trasladados. Muchos tuvieron que saltar directamente a ciega y gran parte de los supervivientes tuvieron fracturas y torceduras por la altura que tienen este tipo de aviones. Camiones de bomberos de las ciudades vecinas de La Laguna y Santa Cruz tuvieron que ser empleados y el fuego no fue completamente extinguido hasta las 3:30 am del 28 de marzo. El desastre tuvo una influencia duradera en la industria aeronáutica, destacando en particular la importancia vital del uso de tecnología estandarizada en las comunicaciones de radio. Los procedimientos de la cabina también se revisaron, lo que contribuyó al establecimiento de la gestión de los recursos de la tripulación como parte fundamental de la capacitación de los pilotos de las aerolíneas. Espero que les haya gustado el video de esta nueva sección del canal, Caja Negra, donde vamos a ir repasando distintos accidentes aéreos tratando de entender las variables que llevan a que se produzcan una cadena de sucesos desafortunados tanto en la aviación civil como militar. Hasta un nuevo video de Mundo de Aviación.